Vamos a discutir, ahora sí, ya empieza la grabación, vamos a discutir el problema que os acabo de plantear, que era el caso del kilogramo patrón, que tiene una forma que es cilíndrica. Es un cuerpo cilíndrico. ¿No? El cilindro tiene un radio R, una altura h, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene un volumen V y un área total determinada. Entonces nosotros tenemos el kilogramo patrón, está hecho de platino e iridio, tiene una densidad determinada, eso significa que yo podría dar la densidad y decir que es un kilogramo, pero eso me lleva inmediatamente, ¿no?, entre la relación entre las tres cosas, a decir que este cuerpo tiene que tener un volumen determinado, que es el dato que os había dicho yo. Nos dan en este problema como dato el volumen del cilindro. No le doy un número, le doy, esto es un dato, es decir, es constante. Evidentemente, porque el volumen de un cilindro es diferente, depende de los dos parámetros, ¿no? R y H. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tenemos que lo primero, ¿cuál es el volumen del cilindro? El área, ¿no?, de la base por la altura, pi r cuadrado por h, para un cilindro. Es decir, que si uno cambia R, cambia H, obtiene diferentes valores para el volumen. Pero en nuestro problema es, nosotros podemos cambiar R y H de tal manera que V sea constante, nos dé siempre el mismo valor. Ese es el problema. Y lo que buscamos es, físicamente, para que la corrosión sea la mínima posible, es que el área, por lo tanto, porque eso va a ser proporcional al área, sea mínimo. Buscamos el cilindro con área total mínima para ese volumen determinado. Para ese volumen determinado. Estaba pensando ahora como ejemplo, no solo el de la corrosión. O sea, pensadlo, tenemos agua del grifo, ¿no? Y sois muy sibaritas y os gusta el agua, pero que no tenga sabor a cloro, ¿de acuerdo? Entonces tenéis diferentes recipientes donde podéis echar el litro de agua que habéis cogido, ¿no? Recipientes muy planos, ¿de acuerdo?, pero con mucha área, y otros que son, pues, botellas que son, digamos, son más estrechas pero más altas, ¿no? En ambos, en todos los recipientes os entra el litro, ¿no? Vosotros queréis esperar lo mínimo posible para que se haya ido el cloro que está ahí en el agua, disuelto, ¿de acuerdo? Se ha clorado el agua. Entonces, ¿cuál de los recipientes cogeríais? Uno piensa físicamente, el proceso físico ese, ¿no?, ¿de qué va a depender? Pues de cuánta área, de cuánto contacto tienes con el aire del agua, de la superficie del agua, porque a través de las paredes del recipiente evidentemente no va a escapar el cloro, únicamente en el contacto con el área. Ahí uno me podría preguntar, ahí en el enunciado tendría que dejar claro, está abierto por arriba en contacto con el, ¿lo veis? Ese pequeño detalle, porque si no, entonces ya la cosa cambia. Entonces uno dice, cuanto más plano sea, es decir, que el área de la superficie del agua sea mayor, tanto más rápido va a ser ese proceso, porque es proporcional al área. Cuanta más área, cuanto más contacto tengas con el aire, mejor posible. Es decir, que es un problema muy similar a este. ¿Entendés? Físicamente está plagado de cosas de estas, no física. Muy bien. Bueno, aquí en esta, vamos ya, lo primero, buscar cuál es la fórmula, la relación que nos da el área del cilindro en función del principio de los dos parámetros. ¿Cuál es el área? Si el cilindro es R y la altura H. Total, total. Hecho con las dos bases y la pared lateral, ¿qué tendríamos?
En principio las dos bases, si queréis, ¿no? 2 veces por pi r cuadrado, ¿no? Más, estos son las bases. Y ahora, ¿qué tenemos? 2 pi r por h. Cojo las tijeras, corto, ¿no? Estiro, y eso es un rectángulo, base por altura, 2 pi r por h. Es decir, que esto es, uno está viendo que es una función que depende de dos variables. Es decir, lo que comentaba antes, en principio, es un problema en el cual uno parte una figura, un problema en física que tiene 2 grados de libertad. Yo puedo mover R, puedo mover H y obtengo un resultado determinado. Eso, si no tengo la restricción, pero tengo una restricción, es que yo puedo mover R y puedo mover H, pero tiene que quedar constante un dato determinado, que es el volumen. Eso reduce los grados de libertad del problema a uno solo. Así para que os vaya sonando cómo se habla en física y entendía grados de libertad, en ingeniería, grados de libertad. Bueno, el asunto es entonces, si esto es una función de 2, yo lo que quiero es una función de una variable, y entonces minimizo. Eso matemáticamente significa pues, que derivo igual a 0, me queda una ecuación, y liquidado, digamos, o sea, mentalmente ese es el proceso, pensar, uno se sienta, ¿qué pasos tengo que seguir? Antes de lanzarse ahí por el polígrafo, hay que hacer eso. Entonces, intentar plasmarlo de alguna manera lo más claro posible. Y plasmar ese proceso mental aquí, lo estoy diciendo de palabra. No hace falta un rollo, no hace falta que me contéis vuestra vida. Ahí es, uno lo ve enseguida. Digamos, aquellas personas que sí, dicen, vale, lo he entendido, tú quieres que se te llene el papel de... No, yo no he dicho eso. A esos los conoceré. ¿De acuerdo? Y ahí, digamos, los que saben justo cuál es la cantidad adecuada de información, cuántas frases tiene que poner, para que la cosa esté clara y no se pase de rosca. Bien, bueno, nosotros podemos naturalmente eliminar una a partir de aquí, ¿no? Uno podría lanzarse por R, es decir, que poner R en función de V y H, o bien poner H en función de V y R. Aquí, en principio, uno dice, bueno, tengo R cuadrado, vamos a por H. H será V dividido por pi r cuadrado. Y sustituyo ahora, naturalmente, donde tenga aquí, donde tengo, que no veo a veces el... Y sustituyo en el volumen. Es decir, que lo que me quedará será que el área va a ser 2 pi r cuadrado más 2 pi r por V dividido por pi r cuadrado. Es decir, que me va a quedar aquí una relación que va a ser 2 pi r cuadrado más 2 pi v, esto es, perdonad, la pi, eso es, parece una m, pero es un pi. 2 pi v dividido por pi r, es decir, que me queda aquí 2v dividido por r. Me queda esta relación. Me queda esta relación 2 pi r cuadrado más 2v dividido por r. Como veis ahora, ahí ya solo hay un grado de libertad que es a dividido por r. A partir de, o sea, ya ese momento, fijaos, era cogerse v, cogerse el área o ese, sí. Ahí cada uno utiliza las letras que quiera. Me lo dice y no hay ningún problema. Y hacer eso, y ahora ya, digamos, uno ve, es decir, está terminado, o sea, ya está el razonamiento, ya, ahora ya solo queda un paso que me escriba eso final y decir, y hacerlo bien. Es decir, luego se equivoca, pero ya está todo el razonamiento tan bien explicado, tan puesto paso a paso, que ya es imposible prácticamente. O sea, me tiene que decir una burrada de tal calibre para que yo tenga que cambiar de opinión, decir, pero ¿cómo es posible? ¿Entendéis? O sea, ya solo falta el último paso. Era 2v dividido por r, ¿no? Teníamos esto. Entonces ahora minimizar. ¿De acuerdo? Que ahora ya es de una sola variable. Si alguien dice, ¿podría hacerlo con h? Perfectamente, no hay ningún problema. O sea, al revés. Dejar en h y que no sea en función de r. Tenemos... Y ahora vienen las matemáticas. Ahí es donde quería saber. ¿Hay alguien que no
ha visto, si yo me dan una función f de x, me piden, oye, haya los máximos, mínimos y puntos de inflexión, que no, esto, digamos, es, para aclararnos, ya es eso es una condición, o sea, yo lo doy por supuesto eso, que lo debéis saber. En vez de, claro, estáis acostumbrados a f y x, pero que más da que sea y r. Esta es la cosa. Uno diría, bueno, también aquí, solo minimizar, aquí estás buscando máximos, mínimos y puntos de inflexión en el problema. Pero bueno, luego uno puede ver cuántos me salen, si hay más de uno, entonces uno tendría ahí que tener cuidado, pero aquí claramente va a salir solo uno y no. Entonces tenemos que derivar esto. ¿Qué nos queda? 2πr cuadrado, entonces, ¿qué tenemos? 4 pi r, 2 por 2, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos aquí? En 2v r, derivando, v es constante, aquí en algún momento, claro, si no, no hay manera. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de 1 dividido por r. ¿Cuál es? ¿El logaritmo neperiano? ¿Tú crees que es el logaritmo neperiano? ¿El resto qué cree que es? 2v menos. ¿Habéis visto? Igual, la derivada es, fíjate que es r, es derivar con respecto a r elevado a menos 1. Entonces te queda menos 1 por r elevado a menos 1, que es menos 2. Por lo tanto, es r elevado a menos 2. Ahora viene claro, me equivoco ahí. Puede pasar. No, o sea, no le... ¿Habéis visto? No, me puedo equivocar, sí. La tensión del examen, sí. Todo lo que queráis. Es decir, pero no queda bonito. ¿De acuerdo? No queda bonito. Y ahora viene la pregunta, pero en el problema en física, claro, ya veis, hay que integrar. Cuidado, porque tú estabas pensando, o sea, el error de vuestro compañero es humano y es razonable, porque está pensando justo, oye, si yo lo tuviese en vez de que derivar, que integrar. ¿Entiendes? O sea, que tampoco es decir, una cosa tan... No, ¿de acuerdo? El asunto es, oye, y si... Realmente entonces el problema es que yo no sé integrar. Ahí vi la tabla esa tan, ¿no? Que se me entró ahí unos recuerdos, ¿no? De decir lo de... No, yo no voy... Vamos a ver, mi intención no es examinaros de integrar. Es decir, buscar problemas de física que sean lo suficientemente complicados matemáticamente para decir, este no me lo ha sabido resolver, resultado, fijaos, sale tal, no sabe hacerlo, sin resultado, criterio de corrección. No. Esa no es mi intención. Intentaré siempre problemas que sean básicos para que la cosa sea lo más sencilla posible. No es mi intención, por lo tanto, cosas por ahí muy, muy rebuscadas, ¿vale? Y en el ordenador siempre tendremos la oportunidad de poder resolver cualquier tipo de problema. Es decir, que en el aula de informática o fuera de él, si hago uso, pues entonces ya es que casi me olvido. Os estoy dando una herramienta que os permite cualquier integral. ¿De acuerdo? En ese caso, sí. En ese caso puedo poner que quede claro, para que no haya duda, porque lo he dicho así. En ese caso, si os propongo un problema en el aula de informática, después de que sepáis manejaros y tal, que salga una integral, por ejemplo, integral muy difícil, no hay ningún problema, porque para vosotros da igual que sea fácil o difícil. Es darle a las teclas y os va a salir el resultado correcto, independientemente de la complejidad del tipo de integral. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que tenemos esta ecuación, en nuestro caso. Si multiplicamos, fijaos, aquí vamos a buscar naturalmente el r que cumple eso, 4pi r cubo, ¿no? Multiplicamos por r cuadrado, 4pi r cubo menos 2v igual a 0, es decir, que tendré aquí r al cubo igual a 2v dividido por 4pi, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora uno dice, falta el pequeño detalle final, que yo quiero la relación entre
A mí me pedían la relación entre R y H, no me pedían la relación. ¿Qué me falta? Sustituir. ¿Cuánto era V? Teníamos que V era pi R cuadrado por H. Es decir, que sustituyo aquí y lo que me quedará, vamos a borrar un poco por aquí arriba, la pantalla. Y así podemos aquí, entonces tendremos R al cubo, 2V, 2 pi R cuadrado H dividido por 4pi, es decir, que tenemos el pi, el 4, el 2 me queda un 2, es decir, que me quedará R cuadrado H dividido por 2, esto, y este se me queda R igual a H medios. O que H es 2R, vamos. Es decir, que el diámetro, conclusión, el diámetro tiene que ser la altura del cilindro. Y ahora pensad, sois ingenieros, antes estaba pensando en lo del agua, el cloro, pero a lo mejor es muy rebuscado, ¿no? No es rebuscado, es interesante. O sea, imaginaos, ¿no? Trabajáis en una depuradora, ¿no? Es que, vamos a ver, bueno, y con esto